¿Sabes cuánto puede ganar un asistente virtual que domine la inteligencia artificial y las automatizaciones? Más adelante te lo cuento. Soy Lore Lorza, directora y formadora de A Virtual Formación, y te voy a hablar hoy un poco de asistencia virtual, estadísticas y la importancia de la formación y la especialización. Desde hace unos días vengo estudiando y analizando un poco las estadísticas de lo que está sucediendo a nivel mundial y todo lo que tiene que ver con el trabajo tanto presencial como online. Y las estadísticas son un poco preocupantes si las miramos desde el punto de vista de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. No quiero decir con esto que la inteligencia artificial nos vaya a quitar el trabajo. Lo que sí es cierto es que muchas profesiones van a tenerse que reinventar y muchas personas, de acuerdo a sus actividades o de acuerdo a su puesto de trabajo, van a tener que entrar en la ola de la inteligencia artificial y en este momento de las automatizaciones. Las personas que se especialicen o que comiencen a trabajar desde ya con la inteligencia artificial van a tener una ventaja muy grande con respecto a las personas que todavía no manejan estas tecnologías. Cada día están saliendo más y más herramientas que están haciendo el trabajo mucho más fácil, que permite que seamos mucho más productivos. Así que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo y de qué manera nos va a afectar a nosotros los asistentes virtuales. Voy a hablarte un poquito de estadísticas acerca de lo que me he encontrado. Solo voy a mencionarte 4 puntos, 4 estadísticas, pero si buscas en internet vas a encontrar muchísimos datos que tienen que ver con la inteligencia artificial y el trabajo actual. En este momento, 2/3 de las profesiones estadounidenses son vulnerables al manejo de la inteligencia artificial en algún grado. Es decir, que las personas que trabajan en algunos puestos de trabajo van a tener que sí o sí aprender inteligencia artificial, aprender a manejar la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no les va a quitar el trabajo, se los va a quitar es otro profesional de esa misma área que domine la inteligencia artificial. Aparte de eso, se prevé que al menos el 2,5% de las ofertas de empleo que van a haber en el 2025, estamos hablando dentro de 5 meses, van a requerir algún tipo de habilidad con inteligencia artificial. En este momento son muchas más las empresas que están apostando por la inteligencia artificial y ese porcentaje está en aproximadamente el 54%. Ya pasamos de la mitad de las empresas, es decir, de 10 empresas, 11 van a estar o están ya utilizando la inteligencia artificial. Esto está de verdad que esto parece ya como un incendio. Está corriendo supremamente rápido el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hace que los procesos sean mucho más productivos, que las personas sean mucho más productivas en su trabajo. Y en este momento lo que necesitan las empresas es aumentar su productividad debido a todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo a nivel económico en el mundo. Aparte de eso, también es importante saber que el 46% de las actividades administrativas y de oficina van a ser automatizadas. De hecho, ya hay muchos emprendedores, hay muchas empresas que están cortando las áreas administrativas y están dejando en cabeza de unas pocas personas toda el área. Entonces, en empresas donde había, por ejemplo, antes un staff de 10 personas del área administrativa, en este momento tienen solamente 2, porque el resto de las actividades están automatizadas. Eso mismo está sucediendo con algunos emprendedores que ya no están contratando asistentes virtuales administrativas o asistentes virtuales que hacen tareas básicas, sino que están ejecutando esas labores ellos mismos. Por ejemplo,
responder correos, gestionar calendarios, gestionar citas, crear calendarios de publicaciones, crear los copies para las redes sociales, crear post para el blog. Ya en este momento todas esas actividades las puede hacer un emprendedor sin ningún problema y en corto tiempo. Así que las asistentes virtuales que están o que ofrecen servicios básicos cada vez van a tener menos probabilidades de encontrar clientes de asistencia virtual. En este momento, antes, mejor, hace unos meses atrás, las empresas y los emprendedores estaban pidiendo mucho asistentes virtuales que tuvieran conocimientos en inteligencia artificial. Pero eso ya cambió. En este momento ya no solamente están pidiendo asistentes virtuales que manejen inteligencia artificial, sino que están pidiendo asistentes virtuales que sepan automatizar. Y aquí viene una parte que es bien interesante y es que si el emprendedor está pidiendo que le automaticen los procesos, ¿cuál es el papel del asistente virtual en el futuro? Pues en realidad el papel del asistente virtual es muy importante cuando hay automatizaciones de procesos para el futuro de un negocio, emprendimiento, empresa. En este momento es probable que la asistencia virtual ya se tenga que estar enfocando hacia, por ejemplo, las pymes, porque en cuanto a la parte de emprendimiento, los emprendedores que ya automatizan su negocio, es muy probable que utilicen muy poco las asistentes virtuales para que hagan un seguimiento o hagan un mantenimiento de esas automatizaciones. Así que los nichos de mercado tienen que cambiar, los mercados objetivos tienen que cambiar en cuanto a la asistencia virtual. En este momento, la mayoría de las empresas que automatizan necesitan que haya una persona que esté al frente de esa automatización, que esté mejorando, que esté constatando de que todo funciona bien, de que esté al frente de toda esa información que se está recopilando. Pero lo más importante es que pueda analizar esa información que está llegando y que está recopilando esa automatización. Así que, como les decía, si antes, por ejemplo, una empresa tenía un staff de 10 personas en el área administrativa, ahora solamente necesita 2, que van a ser las personas que van a estar automatizando y que van a estar al frente de esas automatizaciones, optimizando, haciendo seguimiento y aparte de eso analizando información que está recopilando esas automatizaciones. Esto entonces en cuanto a la parte de automatización para las empresas y nuestro papel como asistentes virtuales. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y si yo aprendo automatización o si aprendo a automatizar, si aprendo inteligencia artificial, entonces cuál va a ser mi papel en el futuro? Si yo hago una automatización, ¿qué va a pasar? Pues precisamente ese es el kit del asunto, y es que cuando tú te metes en el mundo de la automatización y en el mundo de la inteligencia artificial, tú estás yendo un paso adelante de las demás asistentes virtuales y lo que estás haciendo es convertirte en una herramienta o en un colaborador mejor, en un colaborador top para ese emprendedor o esa empresa. ¿Por qué? Porque no solamente estás haciendo actividades que son supremamente básicas, que son supremamente sencillas de desarrollar, tanto que se pueden automatizar, sino que también estás dándole a tu cliente un estatus o un nivel de servicios mucho más alto. Es decir, estás dándole otro tipo de servicios diferentes al de solamente, por ejemplo, contestar correos. Aquí ya le estás ayudando a recopilar información, posiblemente le puedas ayudar a analizar esa información, le vas a poder entregar informes para que él tome decisiones realmente informadas y decisiones que realmente estén alineadas con lo que está sucediendo en su negocio y que está entrando o que está llegando a través de esas automatizaciones, que se está
recopilando a través de esas automatizaciones. Una automatización muy básica es, por ejemplo, los grupos de Facebook. Cuando tenemos un grupo en Facebook, por ejemplo, y las personas van ingresando a este grupo, nosotros podemos sacar esa información de esas personas que están ingresando y tener una base de datos que nos diga, por ejemplo, cuáles son las características de esas personas y con base en esa información tomar decisiones, por ejemplo, de publicidad. Esta sería una automatización que en este momento muchas empresas están llevando a cabo. Otra automatización, por ejemplo, es la de respuestas en las redes sociales. Cuando tenemos, por ejemplo, un post en el cual estamos ofreciendo un recurso gratuito o que estamos ofreciendo algún producto o algún servicio, si te llegan, por ejemplo, 500 clientes que te quieren comprar, enviar los mensajes a mano es una locura. Así que para eso se automatiza y se automatiza a través, por ejemplo, de herramientas como ManyChat. Pero no solamente vas a automatizar ese proceso y vas a permitir que el chatbot responda las preguntas o las situaciones más comunes que pueden suceder a lo largo de esa conversación, sino que puedes llevar esa información de esos clientes que te están solicitando ese recurso, lo puedes llevar a un listado, por ejemplo, de MailerLite, y desde allí hacer un grupo de suscriptores a los cuales les envíes información. Entonces, todo esto puede estar enlazado unas con otras, unas herramientas con otras, perdón, y es algo que en este momento está siendo muy necesario, pero que también está siendo, digamos que, un problema, entre comillas, para los asistentes virtuales o para las personas que se quedaron en el pasado, que se quedaron en la parte de solamente ofrecer lo básico. En realidad, la parte de la especialización, yo normalmente a mis alumnas siempre les hablo de la especialización. Y en este momento, mis alumnas, las que más éxito tienen y las que en este momento están trabajando muy bien en la parte de asistencia virtual, que están ganando muy bien y que viven de esto, que viven de la asistencia virtual, están especializadas. Todas ellas están especializadas en una o en otra área, pero tienen especialización. Ayer, cuando acompañaba a mi esposo en un viaje que tenía para algunas islas de acá de la región donde vivimos, lo mandaron del trabajo a entregar algunas cosas en unas islas y lo acompañé. Estábamos hablando acerca de que en este momento ya terminar una carrera universitaria no es suficiente. Tienes que tener algo más. Tienes que tener por lo menos un posgrado si quieres ganar más del salario mínimo. Porque si tú sales de la universidad, normalmente te van a contratar por un salario mínimo o un poco más, pero no vas a poder tener un salario que sea decente y acorde a tu carrera. Yo eso lo estoy viendo en este momento con mis hijas. Mi hija mayor es licenciada en Educación Física y Deportes y tiene varias especializaciones en diferentes áreas. Por ejemplo, una de las especializaciones que tiene es en entrenamiento para balonmano. Otra especialización que tiene es en natación y tiene un posgrado y en este momento está estudiando su maestría. Esto que te estoy contando no es por presumir, sino que es para contarte que en este momento mi hija mayor no ha podido postularse a un mejor trabajo, por ejemplo, como profesora en una universidad, porque no tiene su maestría terminada. Solamente tiene varias especializaciones y un posgrado. Eso no es suficiente para optar a un trabajo mejor. ¿A qué trabajo puede optar? A trabajar como profesora de educación física en un colegio. Y esto es lo que hay en su caso. Mi otra hija es veterinaria y en este momento está haciendo un posgrado en cirugía de pequeñas especies, porque
si consigue un trabajo en una clínica veterinaria, le van a pagar el 10% más del salario mínimo. Así que si quiere tener un buen salario, si quiere tener un buen trabajo, que sea un trabajo que tenga como retos, necesita la especialización. Lo mismo sucede en la asistencia virtual. Si tú quieres un mejor trabajo, si quieres mejores clientes, si quieres mejores ingresos, definitivamente tienes que especializarte. Y en este momento, una de esas especializaciones que la rompe es la inteligencia artificial y las automatizaciones. Eso es en este momento lo que la saca del estadio. Con respecto a esto, te voy a contar una experiencia que tuve cuando estaba comenzando a trabajar. En el 90, más o menos en Colombia, se empezó a popularizar el uso de los ordenadores, de los computadores en las empresas. Y fue más o menos en el 91, si no estoy mal, que empezó a entrar Windows. En ese momento creo que era Windows 3.1, si no estoy mal. Y se empezó a utilizar el mouse, porque antes se utilizaba solamente el teclado y todo lo que se hacía a través de comandos. Entonces, por ejemplo, control C, control B, control F3, Shift F4, todo se hacía a través de comandos. Y cuando entró el mouse, los que estábamos en oficinas que teníamos que ver algo con tecnología, que estábamos, por ejemplo, en el área de tecnología, necesitamos aprender a utilizar el mouse, necesitamos aprender a utilizar el Windows en ese entonces. Yo estaba trabajando por esa época en una empresa de software y era una empresa que ofrecía software a usuario final. En ese entonces los programas que nosotros vendíamos eran WordPerfect. Te estoy hablando de hace muchos años atrás, 90-91. Y Borland era otra de las marcas que se vendía, otra de las casas que se vendía. Y luego, cuando entró Windows y comencé a trabajar con este nuevo software y empecé como a meterme mucho en la parte de software de usuario final porque yo era secretaria. Entonces me empecé ya a meter como mucho en la parte de tecnología como tal, en la parte de software. Y tuve la oportunidad de apoyar al área de servicio al cliente. Cuando no estaban los chicos de servicio al cliente en la oficina, yo era la que atendía a los clientes cuando tenían algún problema y les ayudaba como a que salieran de ese bache. Era un soporte técnico, realmente. Luego cuando salí de esta empresa, que comencé a trabajar en una institución de educación no formal y aparte de eso trabajaba para una empresa de formación de Microsoft, tuve la oportunidad de empezar a ofrecer capacitaciones a empresas y estuve en la parte de Microsoft, estuve allí en esta empresa, me certifiqué como docente de Microsoft y luego salí de allí y comencé a trabajar por mi cuenta como freelance. En ese entonces yo ganaba supremamente bien, me pagaban muy bien la hora porque tenía el conocimiento no solo de los programas, no solamente manejaba Windows, en ese entonces ya teníamos Windows 95. No solamente manejaba muy bien Windows 95, no solamente manejaba muy bien los programas de Microsoft, estaba certificada como docente de productos de Microsoft, pero aparte de eso tenía la pedagogía para enseñar. Así que, por mi carrera. Así que empecé a ofrecer como freelance mis servicios como docente a empresas muy grandes de Colombia. Específicamente trabajé mucho con empresas de Medellín, aunque también trabajé con empresas de otras ciudades, pero trabajé mucho con empresas paisas. Si eres de Medellín o eres de Colombia, conocerás a empresas públicas de Medellín, a Edatel, a ISA, ISAGEN,
Bueno, esas son como básicamente, bueno, las bananeras, también trabajé con ellos. Y fueron muchas empresas con las que, con las que trabajé ofreciendo capacitación y siempre lo hacía a niveles altos. Presidentes, vicepresidentes, directores, ejecutivos, secretarias de presidencia, de vicepresidencia, siempre en los niveles más altos. Pero a veces también tenía como la tarea de formar a la parte pues como ya operativa, ya como las secretarias de área, personas por ejemplo que estaban más en la parte operativa, la parte administrativa, pero generalmente me movía era en la parte eh, alta de las empresas. En ese entonces voy a darte valores porque en realidad ya en esta época ya eso no se ve, pero en el 95 estaba cobrando por hora, en el 95 estaba cobrando por hora aproximadamente unos 30.000 pesos colombianos, que era muy buen dinero en ese entonces. Así que si yo trabajaba 10 horas al día, me estaba ganando 300.000 pesos, más o menos. Es decir, que yo eh, un sueldo mínimo de una persona normal, yo me lo hacía, creo que en día y medio. Me hacía yo un sueldo de una persona que trabajara ganándose el salario mínimo. Un día y medio, 2 días, me ganaba yo el sueldo, el salario mínimo. Y trabajaba 5 días a la semana. Así que ganaba muy bien porque tenía el conocimiento del software, estaba certificada en Microsoft, pero aparte de eso tenía pedagogía y eso era lo que pagaban, eso era lo que pagaban las empresas, la pedagogía. ¿Qué pasó? Que se empezó a popularizar mucho la parte de la carrera de ingeniería de sistemas y empezaron a llegar chicos de los primeros semestres de ingeniería de sistemas que ya también tenían manejo de software, de este tipo de software, y empezaron a ofrecer sus servicios en empresas y a capacitar también empresas. ¿Qué pasó? Que si a mí me pagaban 30.000 pesos, estos chicos llegaban cobrando 5.000. Por lo tanto, llegó un momento en que ya las empresas ya no pagaban por mis servicios porque no les importaba contratar a un chico para que les dictara una formación, por ejemplo, de Word o de Excel básico. Y si se quemaba o si no servía, simplemente al siguiente curso contrataban otro. Y solamente le pagaban 5.000 pesos la hora. Yo cobraba 30.000, conmigo iban a la fija, conmigo iban a la segura, pero eran 25.000 pesos más. Así que salí del mercado en ese entonces. Pero ¿qué pasó? Que estuve trabajando alrededor de 2 o 3 años con esos niveles, incluso ya finalizando cobraba un poquito más, estaba alrededor de 42.000 pesos la hora, pero fue un tiempo que aproveché muy bien, porque fueron 2, 3 años donde trabajé duro, cobré muy bien y eso me ayudó a tener un colchón para el futuro. Así que, ¿a qué te traigo esta historia o esta situación que yo viví? Que yo estaba ahí en el momento indicado, me capacité, me formé, me especialicé y lo que hice fue aprovechar ese boom que había. Y entré pisando con pie firme, porque tenía ya mi carrera, porque me especialicé, porque me formé y me certifiqué. Entonces, todo eso fue la suma de mis acciones en ese justo momento. Y eso llevó a la consecuencia de que ganaba muy bien, de que trabajaba muy bien y que era algo que me generaba satisfacción, pero sobre todo me generaba muy buenos ingresos. Así que el objetivo de contarte esto es que en este momento es como ese momento que yo viví de Windows 95, de las capacitaciones de Windows 95. Este es el momento del Windows 95, pero ya no es el Windows 95, son la inteligencia artificial y las automatizaciones. Así que este es el momento
de formarte en inteligencia artificial y en automatizaciones. Posiblemente lo puedas hacer más adelante, claro que sí, no hay ningún problema, pero ¿cuánto tiempo va a estar el mercado necesitando este tipo de profesionales y pagando bien? Ahora viene la respuesta a la pregunta que hice al principio. ¿Cuánto puede ganar un asistente virtual que tenga este conocimiento? En este momento, un asistente virtual que maneje la inteligencia artificial puede estar cobrando perfectamente alrededor de los $20-25 la hora. También es cierto que no va a trabajar tantas horas como trabajaba de pronto antes. Es posible de que antes trabajaba 20 horas para un cliente y ahora trabaje 10 horas. Pero el valor sube. Porque posiblemente antes trabajabas 20 horas y cobrabas, no sé, un promedio de $15, más o menos. Ahora estamos hablando de 20, 25, probablemente llegues a los 30, dependiendo del manejo que tengas de la inteligencia artificial y de lo útil que sea para tu cliente, eso que tú sabes. Porque una de las cosas por las que cobramos nosotros es por esa rapidez con que nuestro cliente va a retornar o a ver el retorno a la inversión que está haciendo con nosotros o con nosotras. Entonces estamos hablando de que con inteligencia artificial puedes estar ganando entre 20 y $30 hora. Y si sabes automatizar, vas a tener dos formas de cobrar. La primera es haciendo las automatizaciones, configurando las automatizaciones. Ese va a ser un primer trabajo. Y estamos hablando de que en este momento, porque me di a la tarea como de investigar un poquito, y estamos hablando de que en este momento hay empresas que están pagando a partir de los $800 por la creación de un sistema de automatización del área administrativa. Esto es un buen dinero porque eso se va a hacer, yo pienso que máximo en una semana, más o menos. Porque eso es lo que me he estado demorando yo en hacer automatizaciones para mi propio negocio. Más o menos una semana. Entonces, ya tienes un dinero interesante ganado en una semana. Pero aparte de eso, el cliente no solamente te va a poner a que le haga la automatización. Él no se va a poner a mirar cómo funciona la automatización, ni qué es lo que obtiene de la automatización. Necesita una persona que conozca esa automatización, que la sepa utilizar, que la sepa manejar, que sepa cómo sacar la información y aparte de eso que sepa actualizarla y que sepa optimizarla en el futuro. Así que, ¿quién va a estar allí? Tú. Y allí vas a cobrar por hora, por paquete o por proyecto. Entonces, fíjate que tienes muy buenas posibilidades de generar muchos más ingresos en este momento con inteligencia artificial, automatizaciones de lo que podía generar antes de aplicar o de integrar estas herramientas en tu haber como asistente virtual. Entonces, ¿cuánto puedes estar cobrando? 25, 30, 35 euros dólares la hora, porque es un trabajo especializado. Allí entonces, por ejemplo, tenemos un asistente virtual que le está ofreciendo la parte de inteligencia artificial, que le está ofreciendo la parte administrativa, que le está ofreciendo la parte de redes sociales, pero llegas tú ofreciéndole a ese cliente inteligencia artificial, automatizaciones, automatice su área administrativa, automatice la mayoría de las actividades que se desarrollan en la empresa, obtenga este tipo de información de allí, aprovéchela para que tome decisiones muy conscientes. ¿Y con quién se va a quedar el cliente? Yo creo que ahí está la respuesta. Así que esto es lo que está pasando en el presente. Esto es lo que va a pasar a futuro. Y este es el momento de actuar. Este es el momento de tomar acción y de ganarte ese espacio que está en este momento con muy pocas personas, que muy pocas personas están ahí. Es una inversión que debes hacer en formación,
porque sí debes tener una inversión en formación, pero es una inversión que va a tener un retorno muy rápido, que posiblemente con el primer cliente estás retornando esa inversión que hiciste de formación con la primera automatización que hagas. Así que este es el momento de tomar acción, de actualizarte, de formarte y de empezar a salir al mundo a servir o a trabajar para esos clientes que están necesitando inteligencia artificial, pero sobre todo automatizaciones.